Los angiomas cirsoideos, aneurismas cirsoideos o también llamados angiomas racemosos son anastomosis arteriovenosas sin participación del lecho capilar, de predominio unilateral y aisladas. Cuando se asocian a aneurismas cerebrales, el proceso se denomina síndrome de Wiborg-Mason y se les considera una facomatosis congénita no hereditaria. A la oftalmoscopia no se pueden diferenciar las arterias de las venas y las lesiones se extienden desde la papila hasta la periferia en forma de una o varios paquetes vasculares dilatados y tortuosos. Es frecuente encontrar más vasos de lo habitual en un fondo de ojo normal. En general, los angiomas cirsoideos son asintomáticos, pero los de gran tamaño pueden sangrar o romper la barrera hematorretiniana originando exudación con edema macular y disminución de la agudeza visual. En la angiografía fluoresceínica presentan un rellenado rápido de contraste con poca difusión del colorante, pero si existe exudación sí se aprecian zonas de extravasación de contraste. En cuanto al tratamiento, en general no requieren fotocoagulación a menos que sean sintomáticos y en los casos graves provocan una desorganización retiniana que no es susceptible al tratamiento. Aquí se muestra un interesante caso en el cual en la foto de la izquierda podéis ver una imagen de un angioma racemoso en un paciente de 6 años de edad. Varios años después, en la foto del centro, sufrió una trombosis de vena central de la retina y la foto de la derecha veis como hay una reabsorción del angioma después de haberse hecho una panfotocoagulación. En el síndrome de Wiborg-Mason, además del angioma cirsoideo, tenemos una angiomatosis en el sistema nervioso central, que puede asentar en el cerebro medio, en la región vasofrontal o en la fosa posterior. El síndrome de Wiborg-Mason es congénito y no progresivo, y las lesiones suelen ser ipsilaterales a la región ocular. Las manifestaciones neurológicas como la epilepsia se desarrollan por la compresión directa, originada generalmente por un infarto hemorrágico. Aparte de la presentación retiniana y del sistema nervioso central, podemos encontrar otras localizaciones de los angiomas, como son la zona de inervación del nervio trigémino, en el maxilar superior, en la mandíbula, en la órbita y en la piel de la cara. En estas regiones se presenta en forma de nebus pulsátil. Las hemorragias retinianas con centro blanco, también conocidas como manchas de Roth, son hemorragias retinianas que se pueden ver en una gran variedad de condiciones médicas. Se asocian más comúnmente con la endocarditis infecciosa y se han llegado a detectar en el 80% de los casos de endocarditis bacteriana subaguda. Esta es una mancha de Roth característica. Descritas originalmente por Moritz Roth en 1872, mientras estaba en la Universidad de Basilea, las manchas de Roth se observaron por primera vez en personas con bacteriemia secundaria a endocarditis bacteriana subaguda. Los hallazgos retinianos que hizo Roth en 1872 se describieron como hemorragias redondas u ovaladas o en forma de llama, con una mancha blanca central, como podéis apreciar en esta imagen. Sin embargo, no fue hasta 1878, 6 años después, que el biólogo Litten asignó a esta condición el nombre de manchas de Roth. Litten informó que estas hemorragias retinianas de centro blanco se habían detectado en el 80% de los casos asociados con endocarditis bacteriana subaguda, hecho que cimentó la asociación distintiva entre este signo y la endocarditis. Históricamente, las manchas de Roth se consideraban un hallazgo patognomónico de endocarditis bacteriana secundaria
a émbolos sépticos en la retina. Sin embargo, las manchas de Roth se producen en multitud de procesos patológicos, como la endocarditis bacteriana comentada, la anemia y la trombocitopenia, la enfermedad vascular del colágeno, la leucemia, la retinopatía hipertensiva, la retinopatía diabética, la preeclampsia durante la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, anoxia y también en el síndrome del bebé sacudido. Roth creía que estos puntos representaban focos embólicos diseminados de abscesos bacterianos que se originaban a partir de las vegetaciones infecciosas en las válvulas cardíacas. Dados los datos histológicos recientes, ahora se cree que las manchas de Roth son el resultado de la ruptura de los capilares retinianos y la hemorragia intrarretiniana. Un hilo común que se encuentra en estas patologías es una predisposición a la disfunción endotelial que permite la interrupción de los capilares retinianos. De hecho, el examen histológico revela que las lesiones de centro blanco están compuestas principalmente de fibrina, que representa el tapón de plaquetas y fibrina en el lugar de la ruptura del vaso. Otras posibles etiologías de las manchas de Roth son el mieloma, la intoxicación por monóxido de carbono, la retinopatía de gran altura que haya cursado con hipoxia y presión hipovárica, la intubación prolongada durante la anestesia, la deficiencia de vitamina B12, el trabajo materno en un parto complicado y el parto traumático en madres y en recién nacidos, la hemorragia intracraneal por malformación arteriovenosa o aneurisma, y también se ha demostrado las manchas de Roth en la reducción aguda de la presión intraocular después de la cirugía de trabeculectomía. En los pacientes que presentan problemas de endocarditis y manchas de Roth, se deben examinar cuidadosamente otros estigmas de endocarditis infecciosa, que incluyen las lesiones de Janeway, los nódulos de Osler y las hemorragias en astilla subungueales. Las lesiones de Janeway son manchas planas, indoloras, de color rojo a rojo azulado que aparecen en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y recuerda siempre que no son de naturaleza dolorosa. Los nódulos de Osler son lesiones dolorosas, rojas y sobreelevadas que se encuentran en las manos y los pies. Están causados por el depósito de complejos inmunes. Las hemorragias en astilla son pequeñas cantidades de sangre procedentes del vaso sanguíneo dañado que se hacen visibles a través de la uña. El sangrado crea una línea similar a una astilla al desplazarse en la dirección del crecimiento de la uña. En los pacientes que presenten manchas de Roth, se debe realizar un historial completo, con especial atención a los antecedentes médicos de infecciones previas, a los antecedentes cardíacos, por ejemplo, válvulas cardíacas protésicas, antecedentes dentales, uso de drogas intravenosas, inmunodeficiencia y otras afecciones crónicas, incluyendo la diabetes, la hipertensión, la anemia y los trastornos hematológicos conocidos. Si encontramos manchas de Roth en un examen oftalmológico de rutina, se sugiere la derivación a un especialista en medicina interna para la evaluación y el estudio de la enfermedad sistémica. La evaluación inicial en estos casos se basa en gran medida en los resultados de una historia clínica y un examen físico completos. En todos los pacientes se debe realizar un hemograma completo para evaluar leucocitosis, anemia y trombocitopenia, junto con otras anomalías hematológicas. Se debe realizar una prueba de glucosa en plasma o hemoglobina glicosilada para evaluar la presencia de diabetes mellitus. Si se sospecha etiología infecciosa, puede estar indicada la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y los hemocultivos.
Un ecocardiograma transtorácico es una prueba diagnóstica inicial importante si se sospecha endocarditis, y se deben considerar pruebas adicionales como pruebas de anticuerpos contra el VIH, estudios de imagen o frotis en sangre periférica, si están indicadas según los síntomas que se presenten y los hallazgos del examen físico. En cuanto al tratamiento, las manchas de Roth suelen ser asintomáticas y no requieren tratamiento oftalmológico. La alteración visual debido a las manchas de Roth es rara, pero puede ocurrir si hay una afectación macular. La consideración de manejo más importante en pacientes con manchas de Roth es la identificación de la etiología causal y su tratamiento etiológico, para así prevenir posibles complicaciones oculares y sistémicas que puedan ocurrir debido a la enfermedad subyacente. Como resumen para recordar, diremos que las manchas de Roth, aunque clásicamente se asocian a endocarditis infecciosa, son un hallazgo oftalmológico inespecífico con múltiples etiologías. La ruptura de los vasos retinianos, con extravasación de sangre completa y desarrollo de tapones de fibrina en el lugar de la ruptura del vaso, es el mecanismo por el cual ocurren las manchas de Roth. Una historia y un examen físico completos son fundamentales para diagnosticar la enfermedad subyacente y guiar el tratamiento en pacientes con manchas de Roth. Si se encuentran manchas de Roth en el examen oftalmológico de rutina, se sugiere la derivación a un médico de atención primaria o de medicina interna para la evaluación y el estudio de la enfermedad sistémica. La identificación de la etiología subyacente es importante en los pacientes que tienen manchas de Roth, de modo que se pueda guiar el manejo para prevenir cualquier complicación sistémica u ocular que pueda ocurrir. Y finalmente comentar que las manchas de Roth suelen ser asintomáticas, no requieren tratamiento oftalmológico y se van a resolver con el tratamiento de la afección subyacente. En muchas ocasiones, durante la oftalmoscopía, puede resultarnos muy difícil ver una membrana epirretiniana macular, debido a su transparencia. Es entonces cuando nos va a ser de gran ayuda identificar los signos indirectos que la membrana epirretiniana macular va a producir sobre las estructuras adyacentes. Los vamos a ver a partir de un caso clínico. Son frecuentes las estrías y los pliegues en la retina neurosensorial subyacente a la membrana. Están producidos por la tracción direccional provocada por la misma membrana. Esta tracción también actúa sobre los vasos retinianos, sobre los cuales ejerce dos acciones. La primera la vemos aquí y es el estiramiento y alargamiento de los vasos retinianos. Estos pierden sus curvaturas fisiológicas y aparecen rectos. Esta acción es producida a distancia por la membrana. El otro signo vascular es un notable incremento local de la tortuosidad vascular. Esto ocurre en la zona donde la membrana es más densa y obedece a la contracción de la propia membrana que provoca un fruncimiento vascular. De ahí el nombre de macular pucker. Las placas de Kyrie-Leis representan una arteritis retiniana focal y segmentaria o una periarteritis. Generalmente se asocian con uveitis posterior infecciosa o con vasculitis autoinmune. Fueron descritas por primera vez por Werner Kyrie-Leis en 1933 como unos exudados en forma de anillo que se extendían a lo ancho de las arterias y particularmente en las zonas en las cuales los vasos se dividen. Son depósitos brillantes, de color amarillo blanquecino, con alta reflectividad, que se ven a lo largo de las paredes externas de las arteriolas retinianas. Las venas no se ven afectadas. Las placas de Kyrie-Leis también se conocen en la literatura con otros nombres, como podéis ver aquí. De todos ellos, el más sugerido es la arteritis retiniana segmentaria.
Se desconoce la etiología de las placas de Kyrie-Leigh, pero siempre reflejan una inflamación intraocular grave. Estas placas arteriolares se han asociado típicamente con la uveitis posterior infecciosa. En la literatura, de todos los microorganismos asociados que figuran en esta lista, el toxoplasma es el más frecuentemente implicado. También se han encontrado asociadas a uveitis posteriores no infecciosas, de tipo autoinmune como la enfermedad de Behçet y la vasculitis retiniana e inflamación intraocular asociada al brolucizumab. La fisiopatología de estas placas no se conoce por completo. Se han propuesto varias hipótesis. La primera sostiene que las placas representan la migración de exudados desde un foco de retinocoroiditis adyacente hacia las vainas periarteriales. La segunda hipótesis defiende que se constituyen los depósitos de material celular inflamatorio dentro de las paredes arteriales. La tercera defiende que son lesiones de arterioesclerosis. Y la cuarta hipótesis sugiere que las placas no representan una lesión periarterial o endoluminal, sino la afectación del endotelio arterial. El tratamiento de la arteritis de Kyrie-Leigh depende de la etiología subyacente, y el control de la inflamación intraocular será nuestro objetivo principal. La apariencia brillante de las placas de Kyrie-Leigh puede ser clínicamente difícil de diferenciar de otras lesiones vasculíticas retinianas, en las que están involucradas tanto las arterias como las venas. Pero la afectación arterial exclusiva, junto con la ausencia de fuga o de obstrucción de la luz o la falta de perfusión arterial retiniana en la angiografía fluorescénica, ayudará a diferenciar esta de otras patologías. La arteritis de Kyrie-Leigh se considera una entidad clínica extremadamente rara. De hecho, solo hay aproximadamente 20 casos reportados en la literatura, casi 9 décadas después de su primera descripción. Sin embargo, algunos autores defienden que este trastorno es mucho más común de lo que sugiere la literatura, ya que puede estar considerablemente subestimado. Aquí, dentro del óvalo, podéis ver una degeneración empalizada. La degeneración en empalizada se define como un adelgazamiento retiniano con pérdida de la capa neurosensorial y adherencias vitreoretinianas en los márgenes de la lesión. En cuanto a su prevalencia, la podemos encontrar entre el 6 y 8% de los pacientes que acuden a nuestra consulta. Además del adelgazamiento retiniano y las tracciones vitreoretinianas, podemos encontrar fibrosis y licuefacción vítrea sobre la lesión. Tenemos una forma típica y una forma atípica. En la forma típica encontramos adelgazamientos bien delimitados, con líneas blancas cruzadas. Esta es la forma que presentamos aquí. La forma atípica se encuentra adyacente a los vasos retinianos, en un patrón radial. Podemos encontrar lesiones en forma ovalada o lineal. Puede ser una lesión o pueden ser múltiples. Pueden tener depósitos amarillos, o pigmento, o agujeros atróficos, o también desgarros retinianos. En este tipo de lesión existe el riesgo de desprendimiento de retina reumatógeno por tracción vítrea o por agujeros atróficos. El desprendimiento de retina se encuentra entre el 14 y el 35% de los casos según las diferentes series estudiadas. Debido a esta alta tasa de complicación con desprendimiento de retina, se recomienda el tratamiento con láser profiláctico,
comúnmente en aquellos pacientes que presentan tracción vítrea y desgarros retinianos asociados con mioidesopsias y fotopsias. Aquí podéis ver a gran aumento una degeneración en empalizada típica. Y aquí podéis ver otro caso clínico de un desgarro retiniano sobre un área de degeneración en empalizada. Alrededor del desgarro se aprecia una zona de desprendimiento de retina en la cual se ha contenido su avance mediante fotocoagulación láser. A gran aumento podéis ver con claridad la degeneración empalizada, sus características líneas blancas que la cruzan y los pequeños parches de degeneración pigmentaria. En este otro caso clínico vemos un desprendimiento de retina inferior con múltiples agujeros retinianos. Y aquí a mayor aumento podéis ver con claridad las líneas blancas que caracterizan la degeneración en empalizada sobre la que se asientan los agujeros retinianos. La degeneración en baba de caracol se ha definido como grupos de puntos a menudo brillantes que se han comparado con gránulos de escarcha o sal, que pueden ser una etapa temprana de la degeneración reticular o de la degeneración en empalizada. En cuanto a la prevalencia, se encuentra en el 10% de la población general, pero es más común en ojos míopes, en los cuales alcanza hasta el 40% de los casos. Sus características son el adelgazamiento retiniano con licuefacción vítrea por encima de la lesión, y también hay tracciones vitreoretinianas asociadas. Se encuentra más comúnmente localizada en los cuadrantes superotemporal y superonasal, en los cuadrantes superiores. Histológicamente, esta lesión consiste en una degeneración de los elementos neurales de la retina que conduce a una atrofia de los tejidos con depósitos de lípidos en las capas internas de la retina. En el diagnóstico nos puede ayudar la OCT, que nos muestra una superficie retiniana irregular, destrucción del vítreo y adherencias vitreoretinianas con tracción en los márgenes de la lesión. En este caso clínico, la relación de proximidad y continuidad de las lesiones de degeneración en empalizada y en baba de caracol refuerza la teoría de que la degeneración en baba de caracol se trataría de un estadio temprano de la degeneración en empalizada. Dentro del área verde podemos ver una degeneración cistoide periférica. Esta lesión se define como múltiples cavidades microquísticas intrarretinianas que se observan con mayor frecuencia en la retina periférica temporal. Característicamente son pequeñas vesículas amarillas, con bordes borrosos y que se sitúan sobre un fondo gris. La forma típica ocurre en los adultos y puede complicarse con fusión de los quistes, desarrollo de cavidades en la capa plexiforme externa y retinosquisis senil plana. La forma reticular ocurre en el 18% de los adultos. Puede complicarse con una retinosquisis bullosa y presenta cavidades que se encuentran en la capa de las fibras nerviosas de la retina. Esta forma casi siempre se encuentra posterior a la degeneración cistoide periférica típica y tiende a seguir el trayecto de los vasos retinianos. Aquí la podemos ver con un poquito más de aumento. Aquí, dentro de las flechas, podemos ver un área de blanco sin presión. El blanco sin presión se define como una apariencia blanca distintiva de la retina periférica sin necesidad de que exista indentación y sin estímulo mecánico. En cuanto a su prevalencia, lo vamos a encontrar hasta en el 30% de los ojos normales, a menudo bilateral. Lo vamos a diagnosticar con mayor frecuencia en los pacientes más jóvenes
y puede estar asociado con una mayor longitud axial. Característicamente, en esta lesión, la retina es más blanca que la retina normal y las marcas coroideas subyacentes están prácticamente desaparecidas. La vamos a encontrar entre la región postecuatorial y la base de vítreo y ora serrata. El color blanco de la retina en la lesión se va a acentuar aún más con la depresión escleral. Los márgenes de la lesión normalmente están claramente demarcados de la retina normal y su blancura se va a acentuar aún más si hacemos una depresión escleral. Se desconoce la causa exacta de esta lesión. Una escuela de pensamiento afirma que es una manifestación de la atracción vítrea periférica, mientras que otra escuela de pensamiento cree que es simplemente un reflejo anormal de una interfase vitreoretiniana estructuralmente normal. Frecuentemente su apariencia puede causar confusión con el desprendimiento de retina subclínico y la retinosquisis. Pero si intentamos, podemos ver claramente que la retina todavía está yuxtapuesta al epitelio pigmentado retiniano. No es necesario realizar tratamiento, ya que existe un riesgo bajo de asociación con desprendimiento de retina. Se debería controlar a los pacientes anualmente o como máximo cada 2 años. Aquí, señalado con las flechas, podemos ver otro caso clínico de blanco sin presión. La lesión está claramente definida y los límites están perfectamente delineados. Frecuentemente la podemos encontrar rodeada en su borde más posterior por una línea de color rojo oscuro u oscura, como podemos ver en este caso. Las áreas de blanco sin presión están frecuentemente asociadas con otros tipos de degeneraciones retinianas periféricas, como la degeneración en empalizada. En este área de blanco sin presión encontramos 2 áreas de degeneración en empalizada y un desgarro retiniano, que se halla más en relación con la degeneración en empalizada que con el blanco sin presión. Y en este otro caso clínico de blanco sin presión podemos encontrar otra frecuente asociación: la degeneración en copos de nieve. La degeneración pigmentaria periférica localizada se asocia con diferentes tipos de degeneraciones. Muestra cronicidad de la lesión y es debida al suave y continuo daño sobre el epitelio pigmentario retiniano que produce la tracción vítrea. Los agujeros operculados suelen originarse en áreas focales de anomalías vitreoretinianas, en las que podemos encontrar una adherencia vítrea excesivamente fuerte o una estructura retiniana especialmente débil. La causa directa más frecuente de un desgarro operculado es un desprendimiento de vítreo posterior. Pueden cursar de forma asintomática o sintomática. Los síntomas más frecuentes son la presencia de fotopsias y miodesopsias. Este tipo de desgarros se encuentran situados con mayor frecuencia entre la ora serrata y el ecuador retiniano, zonas donde la retina es más delgada que en la región más posterior. La apariencia es de un agujero redondo u ovalado, con un opérculo libre flotando en la cavidad vítrea de forma interna respecto al agujero y todavía unido al córtex vítreo posterior, que ya se encuentra separado de su aposición retiniana. Este opérculo resulta de la tracción vítrea que arranca un trozo de retina sensorial y lo arrastra hacia la cavidad vítrea.
Una vez el opérculo es arrancado y arrastrado hacia la cavidad vítrea, sufre un proceso de degeneración y se contrae, reduciéndose su tamaño y haciéndose más pequeño que el agujero que ha dejado formado. A veces puede haber un collar o círculo blanquecino en la retina situada alrededor del agujero. Esto representa un desprendimiento de retina localizado. Normalmente, este desprendimiento se encuentra a menos de un diámetro papilar del borde de la ruptura. No existe un consenso sobre el tratamiento de los agujeros operculados sintomáticos y los asintomáticos. Normalmente, la fotocoagulación profiláctica mediante láser suele recomendarse para los casos sintomáticos. Pero nosotros creemos que el tratamiento fotocoagulador de los agujeros también asintomáticos puede reducir el riesgo de desprendimiento de retina, con un riesgo mínimo o nulo para el paciente. La definición de los desgarros retinianos periféricos es generalmente un desgarro aislado debido a un defecto de la retina sensorial por tracción del vítreo después de un desprendimiento agudo de vítreo posterior. La prevalencia está entre el 9 y el 12% de la población general. Las características son que mientras el desgarro retiniano se produce por tracción, el agujero retiniano son debidos a cambios atróficos de la retina neurosensorial. En cuanto a las complicaciones, existe un alto riesgo de desprendimiento de retina regmatógeno, lo cual ocurre entre el 3 y el 18% de los pacientes. Los desgarros retinianos que presenten síntomas deben tratarse con tratamiento profiláctico con láser. La retinopexia neumática es un procedimiento mínimamente invasivo y no incisional para reparar el desprendimiento de retina en casos clínicos seleccionados. Consiste en inyectar un gas expandible y aplicar crioterapia retiniana o fotocoagulación láser para sellar las roturas retinianas. Este procedimiento se asocia con una morbilidad reducida, un coste reducido y una recuperación posoperatoria más rápida en comparación con la vitrectomía pasplana o el cerclaje escleral. En esta retinografía podemos ver la burbuja de gas intraocular y las cicatrices retinianas debidas a la criopexia. La técnica de reparación de desprendimientos de retina mediante retinopexia seguida de endotaponamiento con gas fue descrita por primera vez por Rosengren en 1938. Sin embargo, este método no se practicó ampliamente hasta después de la publicación del artículo de Hilton y Grizzard en 1986, en el que se describen lo que reconocemos como retinopexia neumática moderna. La técnica quirúrgica recomendada comienza con un examen clínico y la identificación de todas las roturas retinianas. En este caso, el reexamen de retina, con confirmación de todas las áreas de patología, es muy importante. El ojo se anestesia con proximetacaína tópica e inyección subtenoniana o subconjuntival de lidocaína al 2%. Si es necesario, también se puede realizar un bloqueo retrovulvar, pero esto afectaría la capacidad del paciente para cooperar en el movimiento de los ojos en la dirección necesaria para tratar los desgarros retinianos. Visualice las roturas retinianas con el oftalmoscopio binocular indirecto. Aplicar criopexia transescleral a los desgarros y agujeros retinianos. Se debe tener cuidado para evitar el exceso de crioterapia, para prevenir la posible liberación de células del epitelio pigmentario de la retina y la posterior formación de vitreoretinopatía proliferativa. La fotocoagulación con láser se puede utilizar en áreas de retina no desprendida y los ojos pseudofáquicos y de alto riesgo pueden beneficiarse de la realización de un anillo de 360 grados de láser.
La opción alternativa es realizar un procedimiento por etapas. Primero inyecte gas, haga que el paciente posicionalmente coloque la burbuja de gas sobre el desgarro para conseguir aplanar la retina y luego aplique láser en el desgarro retiniano unos días después, una vez la retina se haya aplanado. Como gas intraocular, usted puede usar SF6 o C3F8. El SF6 se expandirá por 2 veces su volumen y tiene una permanencia de 1 a 2 semanas. El volumen de gas inyectado debe ser entre 0,5 y 0,6 centímetros cúbicos. El C3F8 se expandirá cuadriplicando su volumen y tiene una permanencia entre 4 a 8 semanas. El volumen de gas inyectado debe ser de 0,3 centímetros cúbicos. Debe utilizar la burbuja más pequeña que necesite para cubrir la patología. Tenga en cuenta que el volumen de gas necesario para cubrir un determinado arco de retina aumentará con la miopía. Llene previamente el sistema para eliminar el espacio muerto antes de extraer la cantidad de gas que se inyectará. Y colocar una aguja de calibre 30 G. Para la paracentesis de cámara anterior se utiliza una aguja de calibre 27 o 30 G unida a una jeringa de tuberculina para entrar en la cámara anterior a través del limbo esclerocorneal. Por lo general, se extraen de la cámara anterior de 0,2 a 0,4 centímetros cúbicos de humor acuoso. Inyecte el gas intraocular a través de un sitio de entrada situado en un cuadrante alejado del desprendimiento. Entre en el ojo de forma vertical a 4 o 3,5 milímetros del limbo, según si tiene o no tiene cristalino, e inyecte el gas a un ritmo moderado. En este momento, visualice la cabeza del nervio óptico para la evaluación de la presión intraocular. Evalúe cuidadosamente la perfusión de la arteria central de la retina y confirme la percepción de luz por parte del paciente. La pérdida de pulsaciones de la arteria central de la retina requiere descompresión a través de una nueva paracentesis de cámara anterior. Indique al paciente sobre la posición correcta de la cabeza. Puede dibujar una flecha en la hora del reloj del desgarro de la retina e indicarle al paciente que coloque la cabeza de modo que la flecha apunta hacia arriba. Como alternativa, puede hacer que la familia del paciente tome una fotografía mientras está en el consultorio, con la cabeza en posición adecuada, de modo que el paciente pueda hacer referencia a esta imagen, a esta fotografía, cuando esté en casa para colocar la cabeza correctamente. Las indicaciones de esta técnica son las roturas retinianas localizadas en los 2/3 superiores del fundus ocular, entre las 8 y las 4 horas. No puede haber roturas retinianas en las 4 horas inferiores del reloj. Roturas únicas o múltiples dentro de 1 hora del reloj. Sin vitreoretinopatía proliferativa grado B o peor. Debe haber buena transparencia, debe haber una opacidad mínima de los medios. El paciente no debe tener antecedentes de glaucoma y debe ser capaz de mantener la posición de la cabeza durante 5 a 8 días después del procedimiento. Como mensajes finales, debemos recordar que la retinopexia neumática está actualmente infrautilizada. Con la selección adecuada de los pacientes se puede lograr una alta tasa de éxito funcional y se pueden lograr altas tasas de éxito anatómico de más del 90% cuando se aplican los criterios de selección estrictos. Esta técnica tiene una baja tasa de complicaciones posoperatorias
y las complicaciones intraoperatorias se relacionan principalmente con el aumento de la presión intraocular causado por la inyección del gas o la mala dirección o posicionamiento del gas intraocular. Por último, comentar que en casos seleccionados este procedimiento puede presentar algunas ventajas comparado con la vitrectomía pars plana o la cirugía escleral, teniendo un papel importante en el armamento técnico del cirujano vitreoretiniano.